Enlace de dos. Un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana. Además, los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva. En breve regresamos con Enlace de Dos. Gracias. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme a la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido de la ARL que cubrió todo mi encanto médico, mi diseño laboral y mi prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas, cuidémonos nosotros y a nuestros hijos, porque la salud somos todos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Usted está viendo Enlace de Dos. Saludos a los televidentes, soy Ángel de la Rosa, como cada sábado compartiendo con ustedes en Enlace de Dos desde la República Dominicana en Santo Domingo. Aquí estamos, gracias a ustedes por compartir cada semana Enlace de Dos. Señores, el día de hoy es un programa especial de aviación, la aviación de la República Dominicana. Yo le digo a mis amigos que quieran llamar, quieran participar, los periodistas que quieran también hacer algún tipo de pregunta, pues estamos aquí con dos sabios de la aviación dominicana. Tenemos Elvio Carrasco, quien es presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, también director del periódico El Transporte, que es un periódico digital dedicado al área de aviación. Y hay uno que prácticamente de este programa que se llama Leonardo Rivera, controlador de tránsito aéreo. Saludos, señores. ¿Cómo está la vida? Muy buenas noches. ¿Usted también? Excelente. Mejor ahora. Lo noto tranquilo, estado de bulla. Relax. ¿Por dónde comenzamos nosotros? Vamos a ver, Leonardo, vamos a comenzar con Elvio. Vamos. ¿Cómo andan los pilotos en el país? Sí. Me dicen que hay mucho, que la industria, he escuchado a Alejandro Herrera, quien es director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, hablar del crecimiento que tiene la aviación del país. Y entonces, para hablar de crecimiento, estamos hablando de empleos. ¿Cómo anda ese sector? Bien, antes que todo quisiera agradecer el espacio, agradecer la oportunidad que nos da este programa de compartir con toda la sociedad dominicana, un programa tan visto como este,
Y tratar temas de esta naturaleza, la verdad que nos resulta de sumo interés e importancia dentro de las prioridades al frente de una asociación como la Asociación Nacional de Pilotos. Te puedo decir, Ángel, que ciertamente se podría exhibir un crecimiento en la aviación civil en la República Dominicana. Y desde el Estado se puede exhibir también un gran crecimiento. Si partimos del hecho de que en el 2004 no teníamos ni siquiera el 60% de lo que hoy exhibimos. El hecho de que hoy República Dominicana pueda decirle al mundo que tiene un gran crecimiento en la aviación, lo puede decir a nivel de aeropuerto, terminal aeroportuaria. Ese tipo de crecimiento lo hemos podido vivir. La industria se ha contraído un poco, fruto de la falta de incentivos existentes. Es lógico que la industria se le hace cada vez más difícil, el sector privado se le hace cada vez muchísimo más difícil poder invertir, dado que no existen condiciones favorables para ver la aviación como una fuente de ingresos. Tomando en consideración que las utilidades son partiendo después de 4 años, o sea, el sector privado no se siente motivado a participar en ese crecimiento. Elvio, ¿por qué? Porque no existen condiciones favorables. ¿Pero quién tiene que proporcionar esa condición? El Estado Dominicano debe crear condiciones más favorables para la inversión privada. ¿El presidente o lo que tienen que ver con el área de aviación del país? ¿Lo designado por el presidente para la aviación? Sus representantes, claro, son los que están llamados a promover un ambiente más saludable para la inversión privada en el sector de la aviación civil. No se puede, no podemos seguir exhibiendo un crecimiento solamente en la parte del Estado, la parte que le corresponde a la fiscalización de los servicios y la prestación de servicios. La aviación es más de ahí. Esto es una mecánica. No solamente son los pilotos, no solamente son los mecánicos, no solamente son las empresas, no solamente son los prestadores de servicios de navegación aérea. Es la misma sociedad se hace parte de ese crecimiento. Entonces tú te preguntas, si hacemos un censo a ver cómo los pilotos eso les ha favorecido, evidentemente no ha sido el caso. Muchos de ellos se han quedado rezagados, muchos de ellos se han quedado fuera de la aviación. Y en otros casos... Pero me han dicho por ahí que hay pilotos que están conchando o trabajando en cualquier cosa. Hay pilotos que... Trabajando en cualquier cosa después de tener una formación de años. No, aquí hay pilotos ahora mismo que han tenido que salir del país. Han tenido que abandonar el territorio dominicano y hay otros que sí exhiben un éxito extraordinario en términos profesionales, pero no en suelo dominicano. ¿Cómo así? No te estoy entendiendo. Bueno... Tengo problemas serios cuando Bueno, te puedo decir que muchos pilotos han alcanzado un éxito, pero no en su país. Son excelentes profesionales fuera del territorio dominicano. Por ejemplo, un expresidente de la Asociación de los Pilotos, Eugenio Marchena, su trabajo lo estaba haciendo, creo que en África. En una ocasión tuvo que salir cuando eso estaba... siendo presidente de la Asociación Nacional de Pilotos. Sí. Yo era miembro de la directiva en ese momento. Y él, su trabajo, su ejercicio, lo desarrollaba viajando a África. Sí. Bueno, te puedo decir que nadie mejor que eso, el mismo director de norma de vuelo, hecho raíces, es una mezquindad de mi parte. No reconocer en este programa que el director de norma de vuelo, el capitán Gabriel Medina Felipe, es uno de los más grandes profesionales de la aviación civil en la República Dominicana. Echó raíces fuera. O sea, él no estuvo ejerciendo acá en el país. Él voló en Dominicana de Aviación, pero encontró... Dominicana de Aviación hace 80 años de eso. Exactamente, y tuvo que emigrar. Y tuvo que echar raíces fuera de su país, dado que aquí no existían condiciones para un piloto del nivel y la categoría del poder desarrollarse sanamente aquí. Que no coincida con él en muchas cosas, que su condición de buen piloto no la podemos comparar como un buen gerente, son cosas que se ponen a un lado. Vamos a ser sinceros, es un excelente profesional. Pero su hoja de servicio la desarrolló fuera del país. Fuera del país, como muchos pilotos buenísimos que tenemos en nuestro país, pero que han tenido que emigrar porque aquí no hay condiciones. Leonardo Rivera, controlador de tránsito aéreo, tuvo un conflicto con el director del IDA. ¿Cuál es la situación de la aviación desde tu punto de vista? ¿Cómo andamos? ¿Han mejorado en los aeropuertos? Teníamos problemas hace poco en Samaná, el aeropuerto de Samaná, teníamos problemas en Ligüero. ¿Cómo ha ido?
¿qué ha hecho Alejandro Herrera, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, que es la persona que todos los días saca una nota de prensa diciendo que la aviación es la mejor del mundo? Lo primero es que nosotros no teníamos un conflicto con el director de Aeronáutica Civil. Tenemos un conflicto con el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, y si se quiere con la institución misma, porque él se ha encargado de institucionalizar el problema. Pero gracias a Dios, fruto de ese conflicto, ya el aeropuerto de Ligüero hace 2 meses que fue instalado un BOR o un BOR o un radio polidireccional de 360 grados. Explícame a los televidentes. En principio, cuando salíamos nosotros en los medios de comunicación, una de las principales razones era, y aquí está Elvio como piloto, que el aeropuerto de Ligüero las aproximaciones se llevaban a cabo al ojo por ciento. Los pilotos tenían... Digo, lo denunció aquí Eddie Rodríguez. Sí. Denunció aquí que no había entre el piloto y la comunicación, había dificultades en el aeropuerto de Ligüero. Entonces no sabemos si en la actualidad está funcionando el BOR, pero sí hace 2 meses que fue instalado. Después de 3 años. ¿Tú te denunciando en este programa? Después de 3 años, no, después de 6 años. Porque ya veníamos con la administración anterior con los mismos problemas. El aeropuerto de Arroyo Barril sigue tal cual nosotros lo denunciamos. El aeropuerto del Catey sigue tal cual como lo denunciamos. El aeropuerto de Puerto Plata, las condiciones que nosotros denunciábamos en aquella ocasión siguen intactas. Ha mejorado, sí, en el aeropuerto de las Américas, donde se reemplazó un centro de control, se instaló otro centro de control. Sí, porque se instaló un centro de aproximación en el aeropuerto de Punta Cana y sí ha mejorado. Eso, el hecho de que hayan mejorado la infraestructura no quiere decir que hayan continuado los mismos problemas. Pero parece que Alejandro está haciendo caso a ustedes. Sí, pero es que tienen que hacer caso por obligación. De no haber hecho caso a las denuncias las denuncias puntuales que nosotros realizábamos y que mantenemos, yo creo que aquí no hubiese existido lo que acaba de decir el piloto de la asociación, presidente de la asociación de pilotos. Porque aún así, con todas estas mejoras que hay que reconocer se han hecho, no son casuales los incidentes que a diario se producen en la República. Pero ¿cuáles incidentes, Leonardo? Tú hablas de incidentes, porque es que yo estoy diciendo el que lee las declaraciones del director, y yo quisiera que me ponga la imagen del director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el que lee a diario las declaraciones del director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, ese señor que está viendo ahí, Alejandro Herrera, ¿usted piensa que está porque aquí se compara, la aviación de la República Dominicana se compara como la aviación de Estados Unidos, de Europa? No, como la aviación, como la mejor del mundo. Aquí estamos en los primeros lugares, los primeros 10 países del mundo. Y dice que estamos a nivel de Reino Unido, estamos a nivel de Europa, de cualquier país de Europa, estamos a nivel de Estados Unidos, estamos asesoramiento a países como México, que tiene una línea aérea con más de 700 aviones, o que no tiene líneas aéreas con un parque aeronáutico de más de 700, quizás de miles de aviones, y República Dominicana está por encima de México, y República Dominicana está por encima de Europa, República Dominicana está a nivel de... O sea, pero sin embargo, no hay una línea aérea nacional. No hay aviones... Bueno, ahora hay una, pero eso es un consorcio venezolano. Eso no es una línea aérea nacional. Hay una línea aérea extranjera, la cual lleva los colores de la bandera dominicana. Que no es dominicana, que ese avión no es dominicano. No es de capital dominicano. La inversión esos son aviones venezolanos que han venido aquí con la apertura, y qué bueno, porque por lo menos se genera empleo, para mí es lo más importante ahora. Más de 300 empleos. Claro, más de 300. Por ejemplo, Elvio, cuando tú hablas fueron una de las causas también del conflicto que aún permanece, porque no es verdad que Alejandro Herrera ha resuelto el problema con los controladores aéreos. Esto, si no se resuelve dentro del patio, como decimos,
en los próximos días estaremos en los organismos internacionales, porque estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional falle en un sentido o en otro. Y dependiendo del fallo del Tribunal Constitucional... ¿Y cuánto espera? Bueno, viendo el primer fallo, cuando el Tribunal Superior Administrativo ordenó la reposición inmediata de todos los controladores, y que el Tribunal Constitucional, ante una apelación de Alejandro Herrera, que desacató una sentencia en recurso de amparo que era inapelable, el Tribunal Constitucional, digamos, que le dio ganancia de causa cuando no dice que son culpables los controladores, sino que declara inadmisible el recurso, porque decía el Tribunal Constitucional en aquella ocasión que los controladores teníamos otras vías más efectivas para reclamar nuestro derecho. O sea, el recurso de amparo, que es la única vía, como su nombre lo indica, es para amparar los derechos de quienes recurren a esto. El Tribunal Constitucional entonces dice que esa no era la vía más expedita y que teníamos otra. Pero y fuimos a esa vía. Eso se publicó en los medios como un triunfo más del instituto. Bueno, un triunfo, digamos que sí, pero un triunfo hubiese sido si dicen que los controladores aéreos cometieron falta. Sí. Que ningún tribunal lo ha dicho ni lo podrá decir jamás, porque nosotros nunca hemos dicho nada que no mostremos en documentos. Pero Alejandro lo ha acusado a ustedes de que esto es un tema de seguridad nacional, el problema de la aviación, la huelga que ustedes hicieron, que es un problema, lo ha acusado todo de eso, de un problema de seguridad nacional, que eso no se lo perdona, y además quizás ustedes no han resuelto ese problema porque no se le han ido a hincar. Por eso es que yo siempre ando, como tú dices, que siempre ando con muchos papeles. Para cuando ¿Qué dicen esos papeles? Los asuntos. ¿Qué dicen esos papeles? Huelga son tan, yo a veces quizá me vaya un poquito más allá, pero son tan canallas, yo diría, que en este caso una huelga que fue realizada el 2 de abril del año 2004, ellos lo mandan como prueba a los tribunales del daño que nosotros le causamos a la aviación 2004. En abril del 2014, míralo ahí. Eso es parte del expediente. Esa fue la huelga que encabezó Bolívar de León y Santiago Rosa Martínez, y en la cual yo participé en primera línea. Y ellos, eso lo mandan al tribunal como la prueba por la cual ellos cancelaron a un grupo de controladores, que lo que estábamos exigiendo era tener mejoría las condiciones de trabajo, no ni siquiera condiciones para los... Perdón, yo le preguntaba a Elvio Carrasco, cuando hablaba de la cantidad de pilotos, ¿cuál es la matrícula del país? Si tienen alguna información. En ejercicio alrededor se encuentran 200 y pico de pilotos en ejercicio profesional. Después lo demás... ¿Pero y dónde están ubicados eso? ¿Cómo pueden contabilizar? ¿Dando servicio al sector privado, a funcionarios particulares? Mira, si vamos a hablar de empresas, sacando lo que son operaciones privadas, en operaciones comerciales alrededor casi de 200 pilotos se encuentran ahora mismo ejerciéndolo en diferentes empresas, pequeñas, grandes. En el sector privado debe haber alrededor de 600 y pico de pilotos. Sector privado, vuelan jet privado, corporativo, helicópteros. Militares que también pertenecen a la asociación. Sí, pertenecen a la asociación también. Claro. Entonces, ¿cómo? Pero escúchame, con todo eso que dice Elvio, los dominicanos no tenemos el privilegio de ir a ningún aeropuerto para trasladarnos a un segundo, porque no existe una línea aérea, no existen facilidades dentro del país. Si tú llegas a Puerto Príncipe, Haití, tiene 4 o 5 vuelos diarios a Cabo Haitiano y viceversa, de Cabo Haitiano a Puerto Príncipe. Aquí tú no puedes ir a Ligüero con la seguridad de que a las 10 sale el vuelo de Ligüero a Puerto Plata, por decirlo, de Ligüero a Punta Cana, de Ligüero. Justamente por lo que decía, y me disculpa Elvio que entro en tu área, pero justamente de lo que decía Elvio, por la falta de incentivo
al sector privado en la República Dominicana. Pero entonces, porque lo que Elvio ha dicho aquí quizás es la parte más importante que mucho, diríamos, el presidente de la República, porque si sacamos al país de categoría, ya los aviones, matrículas comerciales, pueden viajar entrar a los Estados Unidos. Desde que Botello se logró esto, ¿qué más ha ocurrido? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuáles son las cantidades de líneas aéreas? Aquí tenemos estadísticas de que llegaron al país 5 millones de turistas. ¿Cuántas líneas aéreas dominicanas transportaron cientos o miles o 1 millón de pasajeros? ¿Cuántas? Quiere que te diga una cosa, de esos 5 millones, el 1% no fue movido por empresas dominicanas. Yo te puedo decir, ciertamente lo que te dije, el crecimiento que exhibimos a nivel internacional se puede evidenciar a nivel de infraestructura, a nivel de prestación de servicios de navegación aérea, pero si vamos a la estadística, la cantidad de pasajeros que recibe República Dominicana, tal vez el 1.5, el 2% como máximo puede ser transportado por aeronave matrícula dominicana. Me voy más lejos, el caso de Pagua Dominicana tiene una frecuencia de vuelo aproximadamente de 100 vuelos a la semana. Tiene. Casi. Y ha mejorado porque en principio la línea aérea ha confrontado muchos problemas. Todavía confronta uno que otro problema, pero sí busca la forma de ir superándose. Es una fuente de empleo para muchos dominicanos. Nosotros queremos que Pagua Dominicana crezca. Decir aquí que no. Eso sería, nos interesa que una línea y se mantenga en el tiempo. Que vengan más. Pero como Pagua necesitamos crear condiciones que sean favorables, no solamente para Pagua. A Pagua se le han dado muchas facilidades. Se le han dado facilidades a otras empresas de capital extranjero en República Dominicana. ¿Por qué no se le da esa misma facilidad a empresas como el Century, por ejemplo? ¿Por qué no le da facilidad a empresas como SAP, que tiene una trayectoria? El Century ha tenido... Claro que sí, pero te puedo asegurar que si el Estado genera política de incentivo a la inversión privada para ese sector y genera líneas de crédito específicas, podría mover un mayor crecimiento de la industria nacional. Y creo y sostengo no solamente al hecho de líneas aéreas, también trabajos aéreos, la aspersión agrícola, que puede encontrar en el mismo Estado facilidades que le permitan reemplazo de aeronaves, facilidades de exenciones fiscales, el combustible, los costos operacionales son excesivamente altos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos exhibir un crecimiento de la aviación civil en República Dominicana en la medida en que nosotros creamos condiciones que le permita al sector privado y aquel que no ha invertido nunca en la aviación, pero lo vea como un nicho de mercado asequible y que le sea rentable y que se vea tentado a hacer una inversión considerable? Porque ciertamente la aviación tiene sus altas y sus bajas. Una inversión inicial muy alta para tener utilidades luego de un tiempo un poco largo, cosa que el dominicano, el empresario dominicano no está acostumbrado a eso. Entonces, para crear esas condiciones de poder proyectar una industria hacia el futuro, es necesario crear condiciones que resulten favorables. Ahora bien, cuando vemos decisiones y niveles de improvisaciones que a veces se gestan dentro de la misma autoridad, son las cosas que le quitan el ánimo a aquel inversionista que tiene la intención de hacer un proyecto de esa naturaleza en República Dominicana. La misma dirección de norma de vuelo, por ejemplo, está al frente de un excelentísimo profesional de la aviación y decía aquí que no es verdad, una mezquindad de mi parte. Uno de los dominicanos que echó raíces fuera, un hombre que conoce lo que es la industria a nivel internacional, que alcanzó los más altos niveles que se puede alcanzar como piloto comercial. Entonces, ¿cómo es posible que entremos en una contradicción y que sea una persona que no tenga la capacidad de gerenciar esos procesos? Porque la institución no se trata de la IDA, se trata de la República Dominicana. Sí, y yo no sé si tú me estás entendiendo. Claro, se trata del país y debe ser política objetiva y dirigida hacia ese sentido. De tener un crecimiento, pero no del Estado, no del prestador de servicio, no de quien presta fiscalización, sino un crecimiento que sea percibido por la sociedad dominicana, por el pasajero. Que yo no tenga solamente a Pagua como una línea aérea bandera. Y a eso es que nosotros tenemos a este tiempo, Leonardo y Elvis, en este tiempo, luego del país salir de categoría, ¿verdad?
debimos tener, por yo inventar algo, poner una cifra, 15 líneas aéreas con esas posibilidades. Bájale algo y di que hubiera tenido. Pero yo hablo de empresarios que vean esto aquí, excúsame que te interrumpa, porque aquí entra algo interesante. Yo no estoy apelando a que vengan inversionistas nuevos inicialmente a un negocio que hay empresarios que tienen aquí más de 20 años y no han podido exhibir un crecimiento real. Aquí hay empresarios que tienen ahora mismo alrededor de 15, 20 años en el negocio de la aviación que no han podido crecer. Si realmente el Estado no le brinda la posibilidad. Es que no hay una política de incentivo a la inversión. Y si no hay una política de incentivo a la inversión, tú no sabes lo que cuesta. Aquí el crecimiento que más hemos exhibido son los aeropuertos, pero los aeropuertos se traen una línea aérea. Un aeropuerto se trae una línea aérea. Claro que sí, los costos son elevados. El combustible, las exenciones fiscales, que son cosas que solamente depende y se desprende de la voluntad política, que exista realmente en el Estado esa voluntad. Yo estoy ahora un poco más confundido, Leonardo, porque... Leonardo Rivera sabe a lo que yo me refiero, sí. Porque como vida gremial, sí. Es que hemos tratado esos temas acá, Elvio. Hemos tratado esos temas. Y tú como presidente ahora de la Asociación Nacional de Pilotos, que hemos conversado en otras ocasiones con otros presidentes de la Asociación Nacional de Pilotos, porque, ¿qué es lo que está? O sea, el papel de la Junta de Aviación Civil, el papel del Instituto Dominicano de Aviación Civil, y ahí hay otro elemento que es importante, que es el turismo. Claro. Que el turismo, o sea, es una mezcla del Ministerio de Turismo, pero de esas instituciones. Entonces, ¿quién le ofrece la información al presidente de la República en materia de aviación civil? Pues, si el compañero Leonardo me permite, una de las cosas más difícil que yo he podido encontrar es que no exista realmente un consejo técnico compuesto por profesionales de la aviación o gremialistas o personal que esté realmente empoderado en los aspectos de lo que son los negocios en aviación, que son totalmente diferentes. Un negocio en aviación no es igual que una industria cualquiera. Implica una serie de inversiones, planificación, capacitación. Sí, hay un refrescamiento permanente. No, y el nivel de proyección que tú puedas tener en un negocio de esta naturaleza no es el mismo que el que tú vas a tener como un industrial, como un comerciante. Aquí es necesario valerse de una serie de elementos y variables que por cualquier condición internacional te puede afectar en territorio dominicano. Entonces, ¿qué pasa? La política no ha sido bien elaborada. La asesoría, que no entiendo cómo es posible que hemos llegado tan lejos a exhibir un avance tan grande sin nosotros tener una política de incentivo a la inversión privada en el sector de la aviación. Aquí los empresarios debieran hacer fila en el Palacio para que se le permitan ese tipo de exenciones con la finalidad de hacer una inversión de más de 20 o 30 millones de dólares para relanzar una línea aérea, para una nueva, y para aquellos empresarios pequeños que tengan la oportunidad de encontrar, así como esa visita sorpresa, yo quisiera uno en el Higüero, y que se siente en un presidente. Oye, que importante lo que está diciendo Elvio. ¿Entiendes? Él necesita, presidente, Elvio, el presidente de la Asociación de Pilotos, la Asociación Nacional de Pilotos, necesita una visita sorpresa en el aeropuerto Ligüero. Sí, con la Asociación de Línea Aérea Dominicana, empresarios que tienen más de 20 años ahí, que han pasado todas las vicisitudes, todos los cambios, toda la modificación de la ley, los reglamentos. Unos se han quedado fuera, otros han podido sobrevivir como han podido. Sin embargo, necesitan la mano amiga del Estado. Porque de eso depende que un grupo de pilotos dominicanos puedan exhibir un mayor crecimiento material e intelectual. Sí, mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida no solamente de ellos, sino también de su familia. Entonces, ¿qué es lo que se ha mejorado en este proceso? El director del IDAP, Alejandro Herrera, hablamos de un centro de control que inauguró el presidente de la República. El sistema de comunicación ya se ha mejorado luego de tanta participación en los programas. No está resuelto, pero sí se ha mejorado. Con problemas que se presentan, pero sí ha mejorado.
Y ni modo que después de 4 años se mantuviera igual. Porque es lo que te digo, aún con las mejoras... Digo, tiene un gran presupuesto. La aviación aquí tiene un gran presupuesto. Sí. Aún con las mejoras que se pueden exhibir, aún así siguen inconvenientes. Veía yo en la prensa hace poco como 2 aeronaves en el aeropuerto de las Américas, un avión de Copa Airlines y un avión de Delta Airlines estuvieron a punto de colisionar en un despegue y aterrizaje. ¿Aquí en la aviación de este país? En el aeropuerto de las Américas. Eso vi en un medio de comunicación. ¿Pero en la aviación de este país? En el aeropuerto de las Américas, no es la aviación de este país. No, porque yo estoy sorprendido aquí, lo digo, porque es que escucho, veo una nota de prensa todos los días diciendo que estamos bien. No. En papeles, este país está en el primer lugar. En papeles y en publicidad en los medios de comunicación. El IDAC invierte más de 10 millones. 10 millones yo creo que es muy poco. Mensualmente en publicidad. Una institución que no tiene competencia con nadie. Sí, pero está bien, porque para que funcione la economía, eso lo maneja directo, claro. Eso lo maneja directamente el director del IDAC, y eso está bien, eso son como por lo menos 100 notas de prensa por día. Y lo grande del caso es que y no sé si una crítica y una, pero recuérdate que esto para que mejore el sector aeronáutico, que no es el sector que dice Alejandro, sino es ustedes que están en el monstruo. Lo que te quiero decir es algo que no con el ánimo de ofender, y espero que no se me ofenda a nadie, empezando por ti, Ángel, pero el periodismo en la República Dominicana en los últimos tiempos como que ha descaído mucho. Yo fui estudiante de comunicación social. ¿Pero cómo que ha decaído? Sí, porque cuando yo fui estudiante de comunicación social, no me gradué de comunicación social, luego cambié de carrera, pero mi primeros inicios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue en comunicación social. Y a nosotros los estudiantes se nos mandaba a investigar en prácticas. Y yo veía a los periodistas investigando para llevar las noticias a los medios. Ahora no, ahora los periodistas esperan que las instituciones envíen una nota de prensa. ¿Pero por qué tú dices eso? Porque yo veo nota de prensa que es un copy-paste. ¿Pero de quién? ¿De todo el mundo? Porque estamos hablando de aviación, estamos hablando de aviación. Los Dominicanos de Aviación Civil envían una nota de prensa a los periódicos y allí le dan copy-paste y lo publican. Él tiene amigos. Ahora eso es que él maneja nómina. Él maneja una nómina y el que maneja una nómina maneja poder. Ya. Que si lo quitaran de ahí mañana, digo, no lo van a quitar porque él es el dueño de la aviación. Es el que más sabe de la aviación. No creo. Sí, no lo van a dejar ahí, pero esa institución es de él para que se la reparta. Yo te voy a decir una cosa, yo espero. Porque aquí, lo que ustedes están diciendo, lo que dice Elvio Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, y lo que yo he escuchado aquí por años, y aquí nadie puede venirme con cuentos, un colega por ahí que me está hablando por el Twitter, y yo le dije, mire, yo fui relacionista público con Botello, y sacamos el país de categoría. Era la Junta de Aviación Civil, la dirigía Botello, y yo trabajaba con las dos instituciones, y me he formado ahí también. ¿Cuánto spot publicitario tenía Norge Botello? Nosotros no teníamos ninguno. Ah, bueno. Y se sacó el país de categoría. Sacamos el país de categoría. Era una posilga. Cuando Norge Botello llegó a Aeronáutica Civil, que era como se llamaba, eso era una posilga. Eso era una institución muerta. Dejó dinero en bancos para que los otros hicieran fiesta, como se han seguido haciendo la fiesta. Así es. Ahí donde está improvisando con este tema. No, tú sabes, no antes de llegar a Norge Botello yo estaba involucrado con el sector. No, pero quizá en el 1000... Yo estaba involucrado con el sector. Entonces, lo que estoy escuchando aquí es que, mira, nunca vi al presidente Fernández tan interesado en la aviación, al presidente Danilo Medina interesado en la aviación. Tú sabes el dinero que genera la aviación. Aquí solo se goza, me culpan estos minuticos, de decir que llegaron 5 millones de pasajeros. Pero llegaron 5 millones de pasajeros en la línea aérea extranjera. ¿Qué es lo que yo te estoy preguntando hace rato? Yo te estoy respondiendo. Sí, pero decirle a la gente que los pasajeros que llegan a este país llegan a América del Mar, llegan en Copa, llegan en Continente,
Pero permite que... Y no, los pilotos no son dominicanos. Pero permíteme corregir. Ni los técnicos. No llegaron 5 millones de pasajeros. Llegaron 12 millones de pasajeros. Entre esos 12 millones de pasajeros, digamos que llegaron 5.800.000 turistas. Todos los turistas son pasajeros, pero no todos los pasajeros son turistas. ¿Me entiendes? Sí, correcto. Ok, llegaron 12 millones de pasajeros. De esos 12 millones de pasajeros, el 1% no fue movido por aerolíneas nacionales. No llega, yo creo que no llega. Que hacia allá tenemos que... Y decir, ese piloto que está en esa línea internacional, porque alguna concesión hay que hacer en los negocios. Tú me vas a poner un piloto que reúna las condiciones, ¿verdad? Para una aeronave un 747. Yo lo único que te puedo decir es que al sector privado no le puede trazar mucha pauta en cuanto a su inversión. Pero sí te puedo aclarar lo siguiente. En el derecho internacional público, uno de los principios es la reciprocidad. Y no vemos reciprocidad en ese tipo de casos. Porque el piloto dominicano, a excepciones de algunos casos que se hace acompañada de aspectos legales, migratorios, que cumple ese piloto para tales fines, no vemos que tiene el mismo recibimiento en otros países, sobre todo de Sudamérica y Centroamérica, donde hay precedentes de que en Centroamérica han sacado pilotos dominicanos y le han dado un ticket y lo han mandado para República Dominicana. ¿Dónde? ¿En qué? En Centroamérica. En cualquier país centroamericano. Pero te voy a explicar esto, y eso no se queda ahí. Y entendemos también que nosotros tenemos una brecha de experiencia en ese tipo de aviones, ya que la generación que le tocó ahora hacer frente a la necesidad de pilotos de línea aérea, ya como el caso de Pagua, fue una generación que no obtuvo ese nivel de experiencia, pero eso no quita que ya sea momento de que la misma dirección de normas de vuelo empiece a ver con más celo los intereses nacionales, los intereses del piloto nacional. Cuando todas las normas de vuelo estamos hablando de una dirección de LIDAR. Exactamente, y que fiscalice esos procesos. Fiscalice esos procesos en el aspecto de licencia, que tenemos pilotos suramericanos aquí que independientemente que sabemos la situación de nuestros hermanos venezolanos, independientemente que sabemos la situación por la que están pasando muchos compañeros y colegas extranjeros en estos momentos, no es menos cierto que también las condiciones no son muy favorables ni muy buenas para el piloto nacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú extiendes mucho el plazo de los permisos y la renovación de la licencia y eso, tú estás dando un espacio para que se nacionalice ese piloto. Y cuando se nacionaliza, ya nosotros mismos tenemos que verlo como un dominicano, porque debe primar su garantía de derecho en una sociedad de derecho. ¿En una sociedad de qué? En una sociedad de derecho. O sea, aquí en República Dominicana. Bueno, comandante Rivera, usted sabe cómo son las cosas en este país. Pero acúsame, últimamente tú estás hablando de República Dominicana. Sí, señor, hablaba de República Dominicana, pero exhibimos también ante el mundo a sociedad de garantía de derechos. Pero tú estás diciendo que aquí están llegando pilotos venezolanos. Sí. Y entonces esos pilotos lo están tratando como empleados que le pagan 5 pesos para que... Déjame ayudar un poquito. No estoy hablando de... No, por la situación. Un piloto porque la aviación es buena en Venezuela. Es bastante grande la aviación en Venezuela. Una aviación... Sí. No, pero escúchame. A propósito, está paralizada la aviación. Allá, Continental es una de las pocas líneas que está quedando en Venezuela. Escúchame y discúlpame. No, está bien. Pero algo que creo se le está pasando Aprovecha y dilo aquí. La Asociación de Pilotos. O sea, yo veo en algunos medios de comunicación que de lo que más se quejan los pilotos nacionales y de la convalidación de licencia a pilotos extranjeros en detrimento de los pilotos nacionales. Bueno, Rivera, hablamos de eso. Hablamos del hecho de que se le está otorgando convalidaciones y con eso se hace... Porque hay aspectos migratorios que no están claros. Nosotros solicitamos al director de migración una cita para tratar esos temas, porque es importante que esos temas queden documentados y que quede evidenciado ante la sociedad cuáles son los procesos para el reclutamiento de una tripulación de ese tipo. Por supuesto, yo sé que el IDAC se circunscribe al proceso técnico,
pero debe primar también un proceso. Hay un proceso migratorio. Yo voy a Estados Unidos y yo no me puedo... Primero, yo no puedo ir a Burger King si yo no tengo la residencia. Y la visa, yo no puedo trabajar ni siquiera en un Taco Bell si no tengo una residencia. Entonces, ¿cómo es posible? Yo voy a Venezuela y yo quiero que un piloto dominicano, porque yo he tratado de preguntar, porque uno no quiere tampoco meter la pata. Yo preguntaba a ver quién ha tenido la oportunidad de trabajar en una línea aérea en Venezuela, lo cual me han respondido que nadie. Y es más, hay un protocolo que tú tienes que cumplir. No, y allá lo sacan a patar. No, pero lo sacan a patar. Es más. Hay un caso de un piloto agrícola, me voy a reservar el nombre porque no tengo autorización de él, pero en el sector se sabe bien, de que fue a trabajar en Centroamérica y los pilotos de allá fueron al hotel y lo emplazaron a que abandonara ese país en las próximas 24 horas, otorgándole ellos el ticket aéreo. Para que ni siquiera tenga como excusa que no tienen cómo devolverse a la República Dominicana. Claro. Y eso ha pasado en este país. Y yo digo que lo primero que debe primar en el derecho internacional público, vamos a poner la reciprocidad entre los estados. Entonces, ¿cómo es posible que se dan unas cosas para un estado y para otro no? República Dominicana, yo entiendo el tema de la experiencia. La Cancillería no, parece que la Cancillería no. Y yo lo entiendo. Oye, el IDAC entiende que necesitamos más experiencia y pilotos de más experiencia, pero ya tenemos compadre, vamos para 3 años. Necesitamos que por lo menos un capitán dominicano. Le estamos pidiendo algo que es razonable. Algo que no es. El país. Un capitán dominicano. Pero no hay todavía. Es que el país que está por encima de los primeros países del mundo en materia de aviación no puede pedir que vengan gente de experiencia a la República Dominicana. Bueno, en algunos casos se entiende, pero el tiempo es suficiente, tenemos 3 años, porque si tampoco podemos caer en el punto de no reconocer que necesitamos experiencia en una parte, o en un sector, o en una área específica, pero no es posible que luego de 2 años, 3 años, el dominicano no se encuentre en la capacidad de relevar ese personal. Entonces, ¿quién podría hacer la observación a ese tema que tú planteas, Elio? Que es interesante, mira. El mismo doctor Herrera. Y la Junta de Aviación Civil. La Junta de Aviación Civil se circunscribe a los aspectos comerciales. Sí, pero podrían ellos también, como deciden las líneas aéreas que vienen al país también. Quien tiene misión para eso es que el IDA lo cogió ahora, cambiaron los reglamentos. Pero el IDA que tiene la misión de fiscalizar la línea aérea. Y escúchame, Ángel, que yo me tenga que salir un poco del tema, porque... Pero el tema dentro de la aviación. No, yo voy a hablar dentro, yo voy a hablar de lo que es la institución. Y me tengo que salir un poco del tema. Pero ¿y por qué tú tienes miedo a que nos salgamos? Dentro del tema, porque Alejandro no diga que estamos cambiando, Iván Vázquez quizás está en este programa. Pero también podemos hablar de Punta Catalina, que está pidiendo $700 millones ahora de sobrecosto. No, deja Punta Catalina para allá, hablamos otro día, en otro tema político. Sí, en otro tema político. Estamos en la aviación, no me vengan a meter. Entonces el de aviación es político. El de la aviación. Te voy a decir algo. En realidad, en estos momentos, y hay que decirlo, si exhibe un crecimiento como institución y se exhibe como un modelo de gestión a nivel de fiscalización internacional, y hoy, gracias a un grupo de funcionarios que hay ahí dentro, que han sido los gremialistas más importantes que ha dado el sector en los últimos años. Santiago Rosa. Es una mezquindad mía llegar a este programa y no decir aquí que Santiago Bolívar, Leonardo Rivera. ¿Y Johan ha sido sindicalista? No, pues te voy a decir lo que yo puedo identificarlo. Okay. Yo puedo identificarlo. Sí. Mira, en cuanto a los pilotos, aquí no ha habido un luchador tan grande para los pilotos de República Dominicana a ese nivel de jugarse la faja cuando se ha tenido que jugar, que en 2004, en abril de 2004, participó y apoyó ese grupo de controladores como Pedro Domínguez de León, que es un gremialista del sector. Un saludo, está viendo este programa. No, y hay que decirlo, porque es que tú no puedes tapar el sol con un dedo. Y si hoy esa institución exhibe un crecimiento como ese... Y que apoyó 100% esa fecha del 4 de abril, de la que se acusa a los controladores. Ahora, cuando se cancelaron los controladores en el 2014, ese Pedro Domínguez apoyó militantemente esa huelga y paró la aviación nacional los días 2, 3 y 4 de abril
del 2004 esa huelga. Mira, quiero que te diga una cosa, huelga que le costó el carguito al presidente Hipólito Mejía Domínguez. Yo recuerdo. Y te voy a decir algo. Recuerdo que era el director de aeronáutica. Y son de las cosas que yo nunca en mi vida voy a entender. Yo nunca lo voy a entender. Y te voy a explicar por qué no lo voy a entender. El PLD, y tengo que salirme porque es el partido de gobierno, y uno está llamado a hacer un llamado de reflexión. Y no pueden decir que soy de la oposición. Porque no se lo acepto a nadie. Que yo soy de la oposición. Porque eso no, yo estoy actuando responsablemente. Y ahora yo no estoy hablando como presidente. Recuérdate que eso lo entrega el presidente de este programa. Está bien, pero yo no estoy hablando como presidente de la Asociación de Pilotos ahora. Ahora yo estoy hablando como gremialista, como lo es Leonardo, como lo es Pedro. Yo te voy a decir algo. A estos muchachos, a estos controladores, los cancelan, ¿me entiendes? Por iniciar un proceso de lucha que no los gestaron ellos, sino los gestaron altos funcionarios del Instituto Dominicano de Aviación Civil. ¿El documento aquel? No, estoy hablando del documento aquel, estoy hablando de lo que se le imputa a ellos para cancelarlo. Que son tipo de lucha, forma de lucha gestada por lo que hoy son funcionarios públicos. Entonces lo que yo no entiendo, a donde yo no quiero llegar nunca es, ¿cómo es posible que tú mutes en el poder? ¿Cuándo tú dejas de ser un gremialista para ser un funcionario? Y si ser funcionario te quita la condición de gremialista. Porque te voy a decir algo, el PLD desde su fundación hasta la fecha no ha habido un partido que ha tenido más incidencia en los procesos gremiales en República Dominicana. En todo, sí. En todo. Y me voy más lejos. Uno de los principios de la estrategia del partido de poder llegar al poder es de la mano de los diferentes gremios profesionales del país, porque se gestó en la clase media de este país. Entonces ahora resulta, y viene a darse el caso, de que este grupo muta por encontrarse en el poder en una circunstancia específica. Cosa que cuando uno alcanza el poder, el gremialista sabe que cuando se alcanza el poder, uno lo que busca es el bienestar, el crecimiento, la seguridad de sus pares. Porque es un principio del gremio. Es un principio del gremio, porque esas son las reivindicaciones que se persiguen. El objetivo número uno. Y hoy exhibimos eso. Ahora, no se puede mutar por encontrarse en el poder y agredir y pisotear un compañero, un hermano profesional, por no coincidir con el funcionario de turno. Que no es lo que el profesor Bosch enseñó en el PLD, no es lo que se podía esperar, yo creo que ni del mismo presidente Fernández, ni del mismo presidente Danilo. Son situaciones que muchas veces se hacen acompañar de otros elementos más oscuros que hay detrás. Entonces ahí no podemos caer. Y hago un llamado a reflexión, tanto al presidente, el partido y a la gerencia. Lo que pasa es que al presidente de la República, igual que a Lionel, lo han puesto, utilizan una palabra clave, se llama chisme de dominicano. Lo ubican a ellos como terroristas, lo han puesto como terroristas, como si fueran terroristas. Recuerdo que el mismo Alejandro decían que yo era una especie por permitir de yihadista pero por permitir pero oye, decían a un grupo de colegas que yo era una especie de yihadista por permitirle a ustedes al hablar de aviación y poner este espacio a la disposición de ustedes permanentemente, como le he dicho que estaría también a la disposición de Santiago, de Alejandro, claro, del grupo que sea, a mí no me importa. Claro, aquí el que se sienta aquí tiene que hablar y hacer la pregunta que otro quisiera hacer. Claro. Porque yo no tengo, el compromiso mío es con el país, con mejorar la aviación, que yo entiendo que está estancada, un estancamiento de la aviación, y que el director de la IDA sale permanente porque maneja nómina. Y como tú manejas nómina, entonces ha pateado mucho. Pero mira, Pedro, aunque tú quieras... Pedro no está aquí. Un saludo a Pedro Domínguez. Sí. Ángel, aunque tú no quieras mantener en el ámbito de la aviación, hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto después de esa excelente explicación de Elvios con relación a lo gremial. Y hay un artículo en el Listín Diario, por eso tú dices que yo siempre ando con muchos papeles, no lo tengo aquí, de un ex director de aviación civil. Y eso se trató en el comité político del PLD, de que había que enfrentar a esas 3 asociaciones. Eso salió de una reunión del comité político del PLD.
el único ¿Tú partido... crees que el PLD... el único partido... el comité político... El único partido donde Leonardo Rivera tiene membresía. Y de ahí salió que José Tomás Pérez escribiera un artículo en el Listín Diario donde decía que el gremialismo en la República Dominicana estaba, no con estas mismas palabras, pero más o menos la idea, reducido a su mínima expresión, al extremo de que solamente existían 3 gremios importantes en la República Dominicana, que era el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores y una asociación pequeña, decía él en su artículo, pero que le podía causar un grave problema a cualquier gobierno, que era la Asociación Dominicana de Controladores Aéreos. Y desde ahí se delineó una política para enfrentar a esos 3 gremios. Y por eso el ataque que se ha visto de manera directa a los honorables maestros de la República Yo pienso que más por los chismes de ellos, porque se han sido funcionarios chismosos. A los honorables el librito que se José Tomás y estos son chismecitos. El librito que lo están aplicando a los maestros hoy en día, donde dijeron que habían más de 5,000 maestros botellas y cancelaron, y hay maestros que a mí me consta que llevan 3 meses sin poder cumplir. Yo llevo casi 4 años y sé lo que es esto. Maestros que con la miseria que ganan no pueden cumplir sus compromisos porque a alguien medalaganariamente lo excluyó del sistema, porque le están aplicando a los maestros el mismo librito que le aplicaron o que nos aplicaron a los controladores aéreos para enfrentar a esos 3 gremios. Es que aparece en el Río Revuelto, ganancia pecada, yo creo que eso es más profundo de sí, no, sí. Pero en el caso de ustedes, y yo creo que Elvio coincide. Lo que pasa es que, como dice Elvio, muchos de nosotros se prestaron a eso. Ahí es que está el detalle. Pero han tratado el tema. Eso, ¿tú sabes por qué? Porque lo único que han logrado es que excluyeran del sistema a 28 controladores, parte de los cuales Alejandro Herrera se negó todo el tiempo a entregarle sus acciones de personal, de cancelaciones, para que ellos no iniciaran ningún tipo de recurso. Sí, lo que pasa... Tuvo que ir a los tribunales para que mediante el tribunal él entregara las acciones de personal a los controladores. Y esos controladores, a lo que se refiere Elvio Carrasco, son los que han servido de quinta columna para apoyar todo eso. Pero se va más lejos. Se va más lejos, porque a mí lo que me sorprende es que si hablamos de un funcionario que no tiene experiencia de Estado, funcionario con experiencia de Estado, funcionario que viene de círculo de poder específico, definido dentro del Partido de la Liberación Dominicana, no un hombre que se puede caracterizar por niveles de improvisación de esa naturaleza. Sí, que ha tenido posiciones para bregar con la gente. O sea, un hombre que maltrata a un compañero de su propio partido, que es lo que yo nunca voy a entender. Maltrata a técnicos que responden en uno con otro sentido a su propio partido. Señores, ahora mismo, yo pongo de ejemplo uno de los gremios que puede servir de referencia para nosotros, como es el caso del AMPA, los profesionales agropecuarios. Está presidido, ¿sabe por quién? Por un fundador del PLD. Está presidido por un fundador del PLD. Sin embargo, es uno de los hombres que más frente le ha hecho al ministro y ha luchado por las reivindicaciones, porque el que ha estado al frente de un gremio es que va a saber y va a entender lo que muchas veces implica eso. ¿Tú quieres saber cuál es el precio más caro que se puede pagar por estar al frente de un gremio? Pregúntale a Leonardo Rivera, pregúntale a Pedro Domínguez. Pregúntale cómo es. Para que tú sepas lo que es, lo que aguantar tarjeta. No, pero oye, a mí me ha tocado, y lo digo esto, aprovecho públicamente ese ya el final del programa, para decirte que yo he tenido, quizá, por abrir estos espacios a ustedes, han ido a mi trabajo a presionar. ¿Cómo va a ser? Sí, claro, a presionar para que me voten, para que me quiten, para que me callen. Ahí ese director del IDA, ese sinvergüenza que está ahí, es irresponsable. Pues yo estoy feo. Es un irresponsable. Esos son irresponsables y han ido. Lo que pasa es que yo no
voy a agarrar que para publicar los periódicos, esos son simplemente irresponsables, que no miran a los ojos, que él no mira a los ojos, él habla hacia arriba, mira hacia arriba. Y yo dejo pasar eso, y a otro que está con él también ahí, que han ido y no una vez. Y la gente dice, De la Rosa, pero ¿qué es lo que pasa? Que digo, no, el tema de la aviación, que él cree que es el dueño de la aviación de este país. O sea, tú estás hablando de una persona que cree que un patrimonio personal. Que es un patrimonio, si no, los últimos directores que han pasado ahí, cree que el IDA está demostrado que sí ha sido patrimonio de ellos. Tú has dicho, está demostrado que son patrimonio de ellos. Tú has dicho ahí. Son los dueños de esa institución, son los dueños de las instituciones. Entonces yo he dejado eso tranquilito, pero hasta aquí me ha tocado, hasta este programa aquí me ha tocado. Señores, Elvio Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, y Leonardo Rivera, controlador de tránsito aéreo. Estamos haciendo, aquí se ha hecho una crónica, un pequeño resumen de cómo está la aviación en la República Dominicana. Dice Alejandro Herrera que esta aviación de República Dominicana y otros amigos de él, que es la mejor aviación del mundo y la mejor aviación de referencia. Y aquí está la OASI, aquí están los amigos de la OASI, los que certifican, y los que toman vino, y la gente que lo lleva a los hoteles y le hacen actos. Pero tú sabes que decía mi abuelo, en paz descanse. Se acabó el programa ya. Que donde quiera se cuecen habas. Señores, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Hemos presentado Enlace de Dos con el periodista Ángel de la Rosa. La próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal, volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante. Enlace de Dos.